segunda parte de la unidad número 2 de Ambientación Universitaria, titulada Introducción al Pensamiento Científico y Tecnológico. En este video abordaremos los argumentos. El objetivo a trabajar es que los estudiantes se inicien en el desarrollo de habilidades para el análisis y diseño de textos argumentativos sencillos, dando respuestas a preguntas tales como: ¿cuál es la importancia de la argumentación dentro de las carreras de ciencia y tecnología? ¿Qué tipos de argumento existen? ¿Cómo elaborar un argumento? Entre otras interrogantes. Desde la materia, entendemos el lenguaje como una herramienta esencial para la construcción, la comunicación y la comprensión de significados y los diversos conceptos en todos los ámbitos de nuestra vida. El ejercicio como profesionales en la ciencia y la tecnología exige desde esta mirada no solo comprender y usar conceptos y modelos apropiados, sino también participar en prácticas. Y con prácticas nos referimos a vincular tres procesos fundamentales: la construcción, la evaluación, acá incluimos a la argumentación, y la comunicación de esas conclusiones. Dicho de otra manera, el trabajar de los científicos y tecnólogos abarca dos dimensiones. Una dimensión empírica, donde incluimos el diseño de experiencias y los materiales, la interpretación de datos, su posibilidad de aplicarlos, etc. Y una dimensión discursiva, es decir, relacionada con la lectura, con el discutir, con el debatir, con el escribir sobre las ideas que se van construyendo, ya sea para la presentación de una propuesta de, por ejemplo, la financiación de una investigación, en un informe técnico o en el avance de un trabajo, o por qué no, en la publicación de un libro o un artículo en alguna revista, etc. Argumentar es una habilidad cognitiva y una herramienta esencial para construir, enseñar y aprender ciencias. Pero no solo como profesionales, también como estudiantes e incluso en la vida cotidiana, es importante saber cómo argumentar para sostener una postura, desarrollar una opinión o convencer a otros. En el contexto de tu formación académica, cuando los profesores solicitan a los estudiantes que fundamenten una respuesta, les están pidiendo que ofrezcan razones de por qué dicen lo que dicen. En otras palabras, les están solicitando que argumenten. Para ello, se requiere una evaluación de los enunciados, modelos o de teorías, o sea, de lo que se está estudiando, a la luz de algún tipo de prueba, favoreciendo la relación entre las explicaciones y las razones que sustentan. ¿Y cómo elaborar un argumento? En el armado del texto argumentativo es importante poner en consideración el tema en estudio. Esto es, razonar, que implica pensar, reflexionar y tener en claro las nociones que permitan plantear esta temática desde una postura, ya sea propia, si es una opinión personal, o de algún autor X. Esto nos permitirá llegar a conclusiones, o tesis, según algunas otras bibliografías, a partir de enunciados científicos a los que llamaremos premisas, que no son más que frases que afirman o niegan lo que estamos argumentando. Luego, se construye el recorrido que se pretende que el receptor transite al recibir el mensaje, donde se desarrolla el asunto o cuestión planteada y se aportan los argumentos. Para ello, se precisa ordenar y organizar las ideas que se quiere expresar para plasmarlas en un texto. Como podrán advertir en la lectura del material de la materia, les presentaremos tres formas comunes para hacerlo: el razonamiento de tipo inductivo, el de tipo deductivo y el analógico. El razonamiento inductivo parte de la observación de un número suficiente de casos particulares para finalmente llegar a una conclusión que es una generalización de las propiedades o las características indicadas en las premisas particulares. Dicho de otra forma, es un argumento que va desde lo particular hasta lo general, en donde la conclusión aparece al final del texto. Es importante destacar la probabilidad de que la conclusión o tesis sea verdadera. Esto va a depender de la veracidad del número finito de casos analizados y que, por lo tanto, no debemos olvidar que puede haber excepciones. Un ejemplo muy sencillo de esta forma de argumentación es: premisa 1, las neuronas de las células son células y tienen citoplasma. Premisa 2, los óvulos son células y tienen citoplasma. Premisa 3, las bacterias son células y tienen citoplasmas. La conclusión lógica es que todas las células tienen citoplasma. De forma opuesta, tenemos el razonamiento deductivo.
parte de premisas generales y a partir de ellas se deriva una conclusión sobre un caso particular. O sea, es un argumento que va desde lo general al particular, y en donde el grado de validez de la conclusión va a depender de la veracidad de las premisas de partida. Por ejemplo, la premisa general puede ser los lácteos aportan calcio. Una premisa particular puede ser el yogur es un lácteo y la conclusión lógica el yogur aporta calcio. Finalmente, contamos con el razonamiento analógico, donde la conclusión se obtiene a partir de la relación lógica de similitud o analogía, de ahí el nombre, entre distintos elementos o conjuntos de elementos. En este caso, la conclusión se deriva entonces de las particularidades comunes entre las premisas de origen. Por ejemplo, rebaño es a oveja, como tropilla es a caballo. En este caso, la relación que se puede observar es de conjunto a elemento. Para ir cerrando, y como ya hemos mencionado, es muy importante buscar y evaluar las pruebas, o sea, las premisas. Algunos criterios que se suelen utilizar según la mirada epistemológica que cada uno acuñe pueden ser: en primer lugar, siempre va a ser deseable que una prueba sea específica en lugar de general, o sea, que la misma se relacione de forma directa con el problema, fenómeno o conclusión. En segundo lugar, debemos manejar una cantidad de pruebas que sea suficiente. ¿Y quién determina cuánto es suficiente? La comunidad científica será quien, en última instancia, decida cuándo una prueba o un conjunto de las mismas lo sea. También hay que tener en cuenta la validez y la fiabilidad de los datos, donde se entiende que una medida es válida si mide lo que pretende medir y es fiable si probabilísticamente, por ejemplo, un instrumento de medida da resultados que sean consistentes. Hemos llegado al final de este video. Recuerda que una afirmación, cuando carece de pruebas que la sustente, en realidad es una opinión y no una argumentación, ya que no va a existir un argumento si la opinión que defienden carece de una razón, una prueba o una afirmación, o sea, de premisas que la justifiquen. Dicho esto, los invitamos a conocer más de cerca este apasionante tema, continuando con la lectura del material. Nos vemos en el próximo video.